Hola, hola. Muy buenas tardes. Sí, nos escuchan en la sala de Zoom. Muy bien, Mónica, se escucha perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, vamos a dar paso a la conferencia magistral del SEMECOF en su edición 25ª edición que estamos celebrando, ¿no? Entonces, nuestro conferencista el día de hoy es el doctor Matías Vernengo, quien es graduado en Economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, con maestría en Economía de la Tecnología y doctorado en Economía por la New School of Social Research. Actualmente es profesor titular en Bucknell University, en Pensilvania, y autor de una serie de trabajos absolutamente seminales sobre finanzas de desarrollo en un enfoque post-keynesiano estructuralista y lecturas absolutamente esenciales para los economistas latinoamericanos, ¿no? Entonces, sin más, la idea es que el doctor Vernengo nos dé su plática 45, 50 minutos y luego hacemos una ronda de preguntas y respuestas con él hasta las 7 de la noche, ¿no? Entonces, sin más, doctor Vernengo, la palabra es tuya. Bueno, no, muchas gracias, no por Uy, la... perdón, 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 Matías, no te escuchamos, está en ¿No mudo. me escuchan? Ah, A ver, yo estaba por compartir la pantalla. ahí está, ahora sí ya te Por escuchamos. compartir la pantalla, no sé si ven ahí lo que compartí. A ver, ahí, ahora sí, si lo pudieras maximizar, porfis. Ahí ya está. Adelante, por favor. Sí, bueno, otra vez gracias por la introducción. Yo oigo el eco, aviso, pero bueno, no hay problema. Queda medio difundido ahí, pero apenas para avisarles que oigo el eco un poquito. Eh, yo decidí, Mónica, cambiar un poco el tema de lo que me habías dicho, que te había prometido, porque yo estaba escribiendo un paper sobre inflación y les voy a hablar un poco, creo que un tema que es más relevante, que es esta cuestión ¿no? Como el seminario creo que tiene alguna relación con lo que se puede esperar para México frente a Trump. No que puede iluminar mucho, creo, lo que podemos esperar frente a Trump, porque hay un elemento de incertidumbre muy grande. Pero de cualquier forma, hablar un poco de las características de lo que se puede decir que era Trumponomics en su momento, las diferencias, las que hay con Bidenomics y lo que se puede esperar de esta vuelta de Trump con más ganas, capaz de, eh, de hacer cambios que la otra vez. Eh, lo que les voy a discutir es un poco el contexto en que creo este cambio ocurrió, que tiene que ver, por lo menos en la visión muy convencional, con la aceleración inflacionaria y con las respuestas que se le dio a esa aceleración inflacionaria. Yo lo que les voy a decir es un poco fuera del contexto de lo que me parece es la visión dominante en este momento y que para mí tiene varios riesgos aceptarla, tanto sobre lo que pasó con la inflación y también sobre los resultados de la elección en Estados Unidos, de por qué ganó Trump. Eh, y, y discutir un poco los problemas que creo que tienen el abandono de algunas de las cosas positivas que tenía Bidenomics. Yo acá obviamente estoy hablando estrictamente de las cuestiones económicas, no voy a hablar de las cuestiones geopolíticas y otras que son importantes y que obviamente cumplieron papel en la elección. Y es evidente que desde este punto de vista es una visión acotada y limitada de los elementos, simplemente de lo que yo sé que puedo hablar de la economía. Y ahí al final les diré algunas cosas de lo que me parece que puede llegar a venir con Trump, ¿no? Ese es ¿no? Lo que yo les diría. Eh, la primera cosa es que creo que el marco en que hubo un cambio y que mucha gente habla del final del neoliberalismo o esta etapa ¿no? que de transición, de que ¿no? Lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Es obviamente la crisis del 2007-2009, ¿no? La recesión global, o debería decir la gran recesión o la crisis financiera global. Y en ese momento hubo obviamente un retorno a las políticas fiscales. Los paquetes fiscales habían desaparecido. Si uno mira la recesión del 90-91 en Estados Unidos y la recesión del 2001, no hay un paquete fiscal. En el 2001 se bajaron las tasas, Bush el hijo bajó las tasas,
pero iba a bajarlas de cualquier forma, como todo republicano que entra, y aunque la justificó en un momento como algo relacionado con la recesión, en realidad tenía mucho más que ver con la vieja tradición ¿no? del supply side economics, con la economía por el lado de la oferta y los supuestos beneficios de crecimiento que eso tendría, que nunca fueron probados y que no tienen ningún fundamento, eh, por lo menos empírico, ¿no? Eh, y, y también hubo un resurgimiento, una discusión, probablemente más adelante, post-Trump inclusive, o sea, con 2016, pero que aparece de los dos lados. O sea, uno dice, es con Trump que vuelve la discusión sobre política industrial y tarifaria y comercial en Estados Unidos de una forma más eh, crítica de lo que era el consenso de Washington, o sea, que diciendo que de alguna manera algún grado de proteccionismo es razonable, algún grado de intervención del gobierno en ciertos sectores es aceptable, pero eso venía de los dos lados. En el Partido Demócrata eh, perdió Bernie Sanders y perdió dos veces, y uno puede tener discusiones de cómo perdió, pero en los dos partidos había habido un creciente eh, una creciente crítica interna a las proposiciones tradicionales del consenso de Washington. Y eso tiene que ver con los resultados, obviamente, los resultados de la apertura con relación a China al final del gobierno Clinton, cuando él había prometido que la apertura con China no tendría efectos sobre la capacidad manufacturera e industrial de Estados Unidos, que debo decir, a diferencia de buena parte del resto de América Latina, no así México, que México obviamente por las maquilas mantiene una gran producción manufacturera, aunque hay muchos problemas, mucho menos valor adicionado, etcétera. Eh, pero en el caso de Estados Unidos no hubo una reducción de la producción industrial. La producción industrial siempre siguió creciendo. Lo que hubo es una pérdida de empleos manufactureros. O sea, del 2000 al 2020, o la fecha que pongo, 2024, se perdieron más o menos 5 millones de puestos manufactureros, y esos no se han recuperado y debo decir, muy probablemente no se van a recuperar. Y eso en gran medida explica por qué en lo que se llamaba el viejo cinturón industrial americano, el Rust Belt, eh, que era fuertemente demócrata, ¿no? Lugares como Pensilvania, en donde estoy yo, como Michigan y como Wisconsin, que eran considerados estados tranquilamente seguros para los demócratas, pasaron a ser ¿no? lo que ellos llaman swing states, estados que pueden ir para cualquier lado y que han votado por lo menos dos veces por Trump, ¿no? Las dos veces que votaron, él ha ganado la elección. En ese momento, entonces, hay una vuelta de la política industrial. Acá, después voy a decir, hay un pequeño, ¿no? Nota de pie que Estados Unidos nunca dejó de hacer política industrial. O sea, simplemente se dejó de defender abiertamente. Había un Estado desarrollista escondido, como dice Fred Block, que permitía que Estados Unidos, a través particularmente del Pentágono, el sistema de defensa, siguiera haciendo, ¿no? política industrial. Pero hay una vuelta muy explícita, ¿no? La política macroeconómica vuelve, la política fiscal en particular vuelve, y vuelve la política industrial. Esa es el resultado de estos cambios importantes, de esta crisis, si ustedes quieren, del el régimen neoliberal de acumulación que tenía Estados Unidos. Y, y la lección que se había tomado de la recuperación de Obama y de la primera victoria de Trump, creo yo, en alguna medida, había sido que eh, habían cometido un error en el programa fiscal de Obama. El programa fiscal de Obama se había quedado corto, habían sido solo 800 mil millones de dólares. No hubo una propuesta de hacer un programa de casi el doble del tamaño que había propuesto Cristina Romer, en parte porque Larry Summers, eh, entre otros, había empujado en contra. Obviamente había en el Congreso americano, hubiera habido, particularmente de los republicanos, bloqueo a ese tipo de gasto, pero eventualmente el paquete fiscal se pasó, el que pasó Obama, solo con votos de los demócratas, así que hubieran podido pasarlo en las mismas circunstancias. La recuperación de Obama fue muy lenta, ¿no? Y esa es parte de la historia de por qué Trump pudo elegirse en el 2016. Em, y esa elección creo que había quedado consolidada, y eso llevó al Partido Demócrata en un momento a moverse más hacia la izquierda. Cuando vuelve Biden, hay una preocupación con hacer paquetes fiscales que son bastante más
eh, eh, grandes osados, con una preocupación mucho más grande de promover desarrollo industrial, de sectores específicos, ¿no? Hay un paquete muy grande para traer otra vez la producción de, ¿no? Los chips industriales, los chips para las computadoras de vuelta a Estados Unidos, etcétera. O sea, hay una preocupación mucho más grande con esas cosas. Y eso permitió de alguna forma una recuperación más rápida. Yo les voy a mostrar los gráficos en el caso americano. Pero lo que salió de eso, al mismo tiempo, el mismo Larry Summers viene con una preocupación y una noción de que lo que causó ese boom inflacionario es que había exceso de demanda. Ese exceso de demanda estaba asociado justamente a los paquetes fiscales, en particular el paquete fiscal de enero del 2021, de más de, ¿no? En castellano, $1 billón, en inglés el trillón de dólares, que Larry Summers en su momento dijo que era el peor error de política macroeconómica de los últimos 40 años. Fue eso lo que él dijo. Y recuerden, dice de los 40 años porque él lo que está diciendo es que era remitiendo a los años 70, en donde él consideraba que había sido los excesos fiscales que habían provocado y monetarios habían provocado la inflación eh, en esa época. Eh, lo que se pedía era que la Fed subiera la tasa y la Fed en alguna medida lo hizo, la subió bastante rápido y y creo que el consenso en alguna medida, si ustedes preguntan todavía por ahí, es que em, la forma de hacerlo, el mecanismo es el mecanismo tradicional, ¿no? Que se sube la tasa de interés, eso tiene un efecto sobre los gastos y como era exceso de demanda, eso eventualmente tiene un efecto sobre el nivel de precios. Debo decir, la ironía ahí es que Larry Summers es uno de los que ha hecho un artículo sobre cómo buena parte de esto se explica no directamente por los gastos, sino indirectamente por los efectos negativos de la recesión y el desempleo sobre el poder de negociación de los trabajadores. Pero obviamente todo esto, aunque permanezca de alguna forma en un discurso muy tradicional, que el exceso inflacionario le hizo a Biden perder la elección y que el exceso inflacionario lo provocó su exceso fiscal, eh, en los hechos, cuando uno va a mirar, no tiene mucha cabida simplemente porque no hubo más desempleo en Estados Unidos. El desempleo permaneció muy bajo, sigue siendo muy bajo, y la inflación cayó sin que hubiera un aumento del desempleo, sin que la economía cayera en una recesión. Entonces, del punto de vista teórico, el argumento de Summers fue completamente derrotado, pero Summers está dando, como dicen acá, ¿no? Victory laps, vueltas conmemorando su victoria. Y en buena medida aplaudido por buena parte de no solo la prensa tradicional, pero del Partido Demócrata y creo que de los economistas del consenso. Ha habido inclusive entre los economistas del consenso, entre los cuales yo pondría a Larry Summers con la historia del estancamiento secular, en donde hubo un intento de repensar las posiciones del nuevo consenso macroeconómico, otra gente como Blanchard, etcétera, una vuelta, ¿no? Si ustedes quieren, un reswitching. Volvieron a las posiciones antiguas del consenso, muy duras, muy tradicionales, negando, ¿no? Lo que habían dicho. Summers, yo debo citarlo acá, decía, de vuelta, una figura que me parece muy central en todo esto, decía que en un texto que yo cito en un artículo en el Review of Keynesian Economics, decía que en estas cosas de entender lo que pasó en los últimos años, los post-keynesianos han tenido ideas correctas porque ellos se daban cuenta que los problemas de desempleo no son simplemente cuestiones de rigideces, que hay problemas más profundos, etcétera, etcétera. Citaba inclusive a Tom Paley en este contexto. Así que había un esfuerzo, aunque limitado en muchos sentidos, de repensar algunas de las teorías del consenso. Yo creo que eso ha desaparecido. Creo que lamentablemente han vuelto a posiciones más convencionales. Y eso lo vamos a discutir, voy a discutir. Me parece que hay un peligro muy grave en esto y que las respuestas que le ha dado políticamente la izquierda y teóricamente la heterodoxia eh, son débiles. Me parece que son problemáticas también. En el frente industrial, como les dije, yo creo que ahí hay una cuestión de que se ha quedado más evidente
el problema geopolítico con China. Eso evidentemente lo trajo de frente Trump, o sea, porque Bernie perdió la elección, pero por otro lado, es verdad que Estados Unidos siempre hizo política industrial. Si se puede decir algo sobre lo que el asesor para asuntos internacionales de Biden, eh, Jake Sullivan, cuando publicó su artículo sobre el nuevo consenso de Washington, el nuevo consenso de Washington deshacía prácticamente todo lo que decía sobre el consenso de Washington. Ahora era posible hacer política industrial, ahora era posible hacer política comercial. Evidentemente él está diciendo esto para Estados Unidos y no para la periferia, o sea, no es que México pueda hacer estas cosas, lo que él estaba diciendo es que Estados Unidos puede hacerlas y puede hacerlas particularmente con China porque Biden fue mucho más duro con China que el propio Trump. No usó estos mecanismos como una forma simplemente de negociación con China, pero evidentemente como una forma mucho más eh, eh, granular de intentar traer de vuelta ciertos sectores que eran considerados estratégicos, particularmente la cuestión, como les dije, por su relevancia en términos no, de la industria de defensa, de la producción de los chips y las cuestiones asociadas a la tecnología, ¿cómo se llama?, de inteligencia artificial, etcétera. Esas cosas estaban, había un paquete muy grande en lo fiscal separado, ¿no? Sobre chips que se hizo en Estados Unidos. Pero, ojo, no creo que ni Biden ni Trump tuvieran una preocupación, más allá de decirlo retóricamente, de traer empleos industriales de vuelta a Estados Unidos. O sea, buena parte de lo que se esperaba es sacarlos de la esfera de China. Algunas cosas muy estratégicas podrían venir a Estados Unidos, pero la gran parte de esas cosas irían para Vietnam, India y otros lugares. Por cierto, no para América Latina, sí, por cuestiones de costos y lo que era factible esperarse y otras cosas. Así que no era una cuestión, no me parece que fuera una cuestión de cambio en términos de la política local, o sea, en términos de que el Partido Demócrata hubiera vuelto a ser un partido preocupado con las cuestiones de los trabajadores en el sector manufacturero de Estados Unidos, los sindicatos. Los sindicatos, en alguna medida, permanecían un poco más relegados, aunque yo voy a decir algunas cosas a favor de Biden en ese contexto. Entonces, antes de eso, muy como introducción a la situación y en dónde estábamos cuando viene la aceleración inflacionaria y la Fed sube las tasas de interés para intentar reducir la inflación. Cuando suben las tasas de interés, el mecanismo más preocupante de mi punto de vista para la posibilidad de la recesión y lo que estaba atrás de lo que ellos acá llaman la soft landing, ¿no? Que ocurrió, o sea, efectivamente Estados Unidos pudo... pudo reducir la inflación. La inflación cayó obviamente por razones triviales que no tienen nada que ver con el Banco Central. O sea, la inflación, creo que está en alguna lámina más adelante, pero la inflación subió porque hubieron problemas en las cadenas, ¿no?, de oferta y de suministro y aumentos de los costos de energía. Y en la medida que los problemas de suministro se fueron eliminando con el final de la pandemia y los costos energéticos cayeron, porque se arreglaron las formas como se distribuía, ¿no?, el gas natural y el petróleo, los precios volvieron a caer normalmente y como no había significativa restricción, como se llama, resistencia salarial y conflicto distributivo, no hubo aceleración inflacionaria. Así que esa es la historia no muy simple y cruda de la estabilización. Pero la subida de las tasas de interés obviamente podrían tener un impacto recesivo y indirectamente si la inflación tuviera algún elemento de conflicto, hubieran con desempleo bajado la capacidad de negociación de los trabajadores y hubiera sido algo importante. Si ustedes miran, yo lo que les puse acá es la inversión residencial en Estados Unidos, ¿no? Privada. Y ustedes, si ustedes miran, no sé si ven ahí, espero que sí, las pequeñas líneas grises son las recesiones. Si ustedes miran, normalmente cuando hay una caída muy prominente de la inversión inmobiliaria, hay una recesión, casi siempre. Las dos excepciones son, hay una gran caída en el 53 y hay una gran caída en el 67 que no llevan a recesión y la explicación es muy fácil de por qué no hubo recesión. En el 53 era la guerra de Corea, el 50 sí, sí, 53, y en el 67 la guerra de Vietnam. Y acá hay otra que cayó y volvió a recuperarse
y no hubo recesión, y acá no había ninguna guerra significativa. Acá fue el paquete fiscal de Biden. Habían habido los paquetes fiscales de Trump, debo decir, los paquetes fiscales de Trump en la pandemia. Republicanos que siempre hablan contra, etcétera, gastaron tranquilamente. Y si ustedes van para atrás, todos los presidentes republicanos dicen que son contra el gobierno, pero siguen gastando. La diferencia es en qué gastan, pero no que gasten más. Todos ellos gastan más y cortan impuestos, sin excepción, desde Gerald Ford. Mientras que los demócratas han sido los que han tenido más preocupación con, en realidad, austeridad fiscal. O sea, el partido de la preocupación, los últimos superávit fiscales obviamente fueron con Clinton, pero el partido de la preocupación con el tamaño del gobierno es el Partido Demócrata, famosamente el que dijo la era del gobierno grande, ¿no? Del big government ha terminado, fue Clinton, no fue ningún republicano. Bueno, en este caso se escapó de la recesión porque Biden, contra muchos de sus asesores, contra Larry Summers, cuando entra en el gobierno y después de los varios paquetes fiscales que se habían hecho por la pandemia, da otro paquete fiscal, es ese que yo les dije que Summers dice es el peor error macroeconómico de los últimos 40 años. Yo creo que ese error de Summers es justamente lo que salva a la economía americana de una recesión y a la economía global de una recesión y probablemente una crisis de la deuda, porque si subís las tasas de interés en Estados Unidos y encima tirás la economía americana en una recesión, las chances de que una economía como la mexicana, uno, tenga una recesión, eso obviamente la va a tener, pero dos, le subís las tasas suficiente, va a haber una fuga de capital y puedes tener una crisis con el peso que no sería anormal en esas condiciones, pero como Biden, aunque subieron las tasas, no subieron demasiado, subieron menos de lo que, aunque subieron rápido, pero no subieron tanto como en los años 80, pero además y se hizo un gran paquete fiscal, no hubo una recesión. Ahora, que no haya habido una recesión no quiere decir que eh, no hayan habido problemas para justamente la clase trabajadora, que después van a explicar por qué perdió la elección. Yo lo que digo es, se acepta, creo, casi unánimemente en Estados Unidos estos días, que la inflación fue lo que provocó los resultados electorales y que la inflación fue alta, yo debo decir, habiendo vivido en Brasil en los años 80 y los años 90, ¿no? Con la inflación en marzo del 90, cuando se hizo el plan Collor, era 90% al mes, estamos hablando, 90% al mes. Eh, no fue una inflación demasiado relevante, porque en particular lo que uno tiene que discutir cuando uno discute inflación es si los salarios están ganando o están perdiendo a la inflación, ¿no? Acá lo que yo tengo, esta historia que les acaba de decir, que es la historia aceptada de lo que pasó, me parece muy problemática, pero la respuesta heterodoxa me parece muy problemática. La respuesta heterodoxa ha sido fundamentalmente decir que la culpa de la inflación fue los aumentos de los markups causados por las corporaciones. Y acá yo lo que quiero decir, que me parece, y, ojo, esto no es decir que no se puedan usar controles de precios, los controles de precios pueden ser útiles, el caso de España es muy usado, creo que hay buenas situaciones en que controles de precios, particularmente en países en donde tenés una empresa petrolífera, en donde el precio del petróleo puede ser controlado por el propio Brasil, en donde la Petrobras tiene algún control sobre lo que pasa con los precios de distribución del petróleo. Yo creo que no hay ningún problema en usar esos controles de precios, usar los precios controlados como una forma de reducir los efectos inflacionarios. En donde hay impuestos al valor adicionado, se pueden reducir de ciertas cosas básicas, como por ejemplo remedios, etcétera. O sea, no estoy hablando de respuestas heterodoxas. Yo lo que estoy diciendo es que para creer que la inflación fue provocada por eh, las empresas que subieron sus markups, lo que uno tiene que pensar es que hay algunas empresas líderes en los sectores, que de repente en marzo del 2021, cuando se empieza la aceleración inflacionaria, que tendrían más poder de negociación, ellos, poder monopólico, lo que les permitía subir el markup, y que de alguna forma lo perdieron a partir del verano del 2022, en donde los precios se empiezan a caer, porque si no, si la situación competitiva no cambió, si las empresas ya eran muy poderosas, ¿por qué no subieron los precios antes y por qué después los bajaron? El ejemplo que yo siempre doy es, lo que pasó es, guerra en Ucrania, sube el precio del petróleo, Exxon, que produce en el antiguo Golfo de México. En el Golfo de México, petróleo, no le subieron los costos, los mismos costos. Subió el precio internacional del petróleo porque ellos no controlan el precio del petróleo, los márgenes subieron. Los márgenes no subieron porque ellos aumentaron los márgenes. Los márgenes subieron como resultado de que subieron los precios del petróleo.
Y hay muchos casos en donde hubo recomposición de márgenes. A veces se puede hacer la recomposición, a veces no se puede, pero son recomposiciones de los márgenes que habían perdido por la aceleración inflacionaria. Así que la aceleración inflacionaria no fue ni culpa del gobierno, que gastó demasiado, ni culpa de las corporaciones, que son terribles y siniestras, que las son. Debo decirlo, las corporaciones son, en muchos casos, terribles y siniestras, pero fue simplemente el resultado, como les dije, de los problemas en las cadenas de suministro y los problemas el shock de los precios de energía. Pero bueno, la mejor política hubiera sido subir los salarios, particularmente el salario mínimo, que es un indicador que sube los otros salarios en la economía, etcétera. Eso los demócratas no pudieron, no hubo intentos. Yo debo decir, acá es la parte en donde yo digo que el gobierno Biden fue uno de los gobiernos que más intentó hacer este tipo de cosas uno tiene que ir a los años 60 prácticamente para encontrar un gobierno eh, que fuera tan a favor de los trabajadores y que los sindicatos apoyaran tanto. Su segundo jefe del Council of Economic Advisors, que era Jared Bernstein, es un economista que esencialmente venía de la AFL-CIO, o sea, directamente de los sindicatos. Y su National Labor Review Board, ¿no? Que es el que controla y regula, por ejemplo, la capacidad de los trabajadores de organizarse, intentar crear sindicatos, era absolutamente pro trabajadores y justamente en parte por eso hubo un aumento, aunque es muy pequeño, de sindicalización en algunos servicios, ¿no? Plantas de distribución de Amazon, Starbucks, cafés de Starbucks, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno va a mirar esto, lo que yo le dije, la mejor política sería que los salarios se recuperen. Entonces, hay gente que te dice, mirás acá, del 93 al 2024, estos son los salarios de los trabajadores de planta, ¿no? No supervisory, o sea, estos son trabajadores de planta. Los salarios vienen subiendo desde el 93, o sea, del periodo Clinton los salarios reales en Estados Unidos van creciendo. Ahora, cuando ustedes miran este pedacito acá, que es del 22 al 24, del 20 al 24, perdón, es del 20 al 24. Cuando ustedes miran este pedacito, ustedes ven que los salarios se han estancado. Y que buena parte de lo que pasa en este periodo es que buena parte de los trabajadores están en casa, están recibiendo transferencias. Hay grandes transferencias, inclusive por programas sociales que les distribuyen para cheques para la gente que tiene hijos, etcétera, que fueron muy importantes en la reducción de pobreza, todo eso. Esto al final de la pandemia desaparece. Entonces, lo que ellos tienen es salarios que se han estancado, una serie de programas que se han ido y tienen que volver a trabajar. Entonces, este es el contexto social de lo que ha pasado y los salarios, sí, sí, en lo general han crecido, pero han crecido mucho menos en el último periodo. Le han ganado a la inflación, aunque en un momento han perdido con relación a la inflación. Debo decir, hay un periodo ahí que la inflación se acelera, en ese primer periodo ellos pierden y después se recuperan, obviamente, pero en condiciones en las cuales, además, les aumentaron ciertos precios. O sea, los precios de los que se han mantenido hasta ahora, están por encima de la inflación, son los de pagamientos de alquileres, porque acá hay una serie de cuestiones, inclusive de la falta de stock de casas en Estados Unidos, y los salarios, y los costos de transporte. Dos cosas que le pegan mucho a los trabajadores, ¿no? Que obviamente y en parte también de la comida. Entonces, han tenido que obviamente gastar en cosas diferentes. Eso obviamente a uno cuando se le come mucho con los gastos de la casa, obviamente hay problemas. La otra cosa que me parece importante, yo les mostré acá los salarios desde el 93, pero claro, si uno mira los salarios desde 1964, acá el pico de los salarios de esos mismos trabajadores era más o menos antes, ¿no? En el principio de los años 70. Acá ustedes ven lo que es la derrota de la clase trabajadora en los años 70 en Estados Unidos. Para los años 90 empieza a haber una recuperación. Esencialmente Estados Unidos estaba ahora un poco arriba de lo que estaba antes. La productividad acá ha crecido así. Ese es el famoso gráfico. Si ustedes ponen acá la productividad creció acá. Entonces los salarios han quedado estancados. Entonces, lo central en esta historia, de mi punto de vista, no es tanto la inflación. Lo central en esta historia es que los salarios reales no han crecido suficientemente. Han crecido alguna cosa de los años 70, no mucho en el último periodo, inclusive, y
en términos históricos, en condiciones de estancamiento global. Es en ese contexto en donde hay 5 millones menos de empleos de buena calidad manufactureros, en donde los salarios han quedado estancados, en donde el Partido Demócrata 2 veces eh, derrota internamente a la insurgencia interna populista de izquierda, en donde, inclusive por otras razones que no tenían que ver solamente con su presidencia, eh, el presidente que había puesto de alguna forma, como digo acá, una postura más pro trabajadores de lo normal, en parte empujado porque para sacarlo a Bernie, Biden tuvo que moverse hacia la izquierda. Él terminó no siendo el candidato y la candidata era una candidata que, aunque amenazó en algún momento con su candidato a vicepresidente una postura más a la izquierda, más pro trabajadores, terminó por, ¿no? Entregar su programa económico a gente ligada a Wall Street. Evidentemente había una desconexión, si ustedes quieren, del Partido Demócrata con buena parte de la clase trabajadora y, debo decirlo, eso queda claro en el crecimiento de la votación de Trump. No solo, obviamente, los trabajadores blancos en el viejo cinturón industrial y más allá del sur de Estados Unidos, pero de buena parte de las minorías hispanos ¿no? Y afrodescendientes que votaron por Trump en números mayores de lo que en la elección anterior. Ha hecho, ¿no? Expandido su representación en esos grupos. Entonces, ¿para dónde podemos esperar que vaya Trump con estas políticas ¿cómo se llama? Lo que se convencionó llamar Trumponomics. Y pensemos un poco lo que se convencionó llamar Trumponomics. Bidenomics era supuestamente esta combinación de política fiscal más expansiva con política industrial y en alguna medida, como les dije, ¿cuál es la diferencia con Trump? Trump había hecho, cuando le tocó hacer política fiscal expansionista, había hecho los programas de transferencias inclusive durante la pandemia, había hecho su corte de impuestos que obviamente su valor como programa expansivo es limitada. En alguna medida era simplemente reciclaje de los viejos programas de la economía por el lado de la oferta. Pero había también una postura más dura, supuestamente, y tarifas con China, etcétera. Eh, yo creo que hay nuances, yo creo que hay importantes nuances, yo creo que el populismo de derecha, inclusive el populismo de derecha del señor Trump, es un poco vacuo, el populismo de alguna forma en algún momento tiene que entregar algo que a las clases populares le sirvan, ¿no? O sea, en última instancia, Trump no tiene ninguna preocupación en aumentar los salarios de los trabajadores. Es abiertamente contra los sindicatos, es abiertamente contra aumentos de salario mínimos, no hay ningún tipo de preocupación con eso. Yo creo que Biden personalmente era a favor de todas estas cosas. Evidentemente en el Partido Demócrata eso los tiene divididos, él no tuvo el Senado. No pudieron pasar la agenda más abrangente que había de intentar pasar esas cosas por 2 senadores, que era la senadora de Arizona que se llamaba Sinema y Manchin de Virginia, ¿no? De Virginia del Oeste. Eh, y eso no pasó, pero creo que había una preocupación de hacer esas cosas. Yo lo que creo que se puede esperar de Trump, más allá de la incertidumbre de, de un cierto grado de desorganización que creo que en alguna forma es funcional. Yo creo que Trump, en parte como otros populistas de derecha radicales como Milley, tienen un elemento destructivo, no vienen para construir nada, vienen para destruir, vienen para directamente ganar de forma ilícita a veces del uso del sector público por intereses privados, muy explícito en el caso de las criptomonedas, tanto de Trump, que ni se habló, en el fin de semana antes de su ascensión a la presidencia, lanza 2 criptomonedas que claramente hubo una especulación de grupos no identificados que tenían información interna y ganaron miles de millones de dólares. Lo mismo pasó esta semana, como ustedes deben
haber acompañado si no acompañaron en el caso argentino con Milei. Eh, y, y- y más allá de eso, ¿no? De la interferencia directa de Elon Musk y el departamento este Doge, que ha hecho grandes cortes en el número de trabajadores y de em, y inclusive de agencias enteras como, ¿no?, el USAID. Yo soy el último que va a intentar, no tengo ninguna intención de defenderles el USAID y su papel como instrumento de desarrollo en la periferia, pero obviamente eso genera, creo, gran preocupación de que lo que se viene es un ajuste fiscal y cortes de gastos y de tamaño del Estado. Yo creo que esa preocupación me parece fuera de lugar. Si ustedes miran, la The Economist publicó, yo lo había dicho esto en el blog, la The Economist publicó por ahora lo que se sabe de cuánto ha gastado no el Tesoro, ¿no?, ese programa justamente que Musk ha tenido acceso, que es el sistema de pagos. Hay datos, ¿no?, muy, ¿cómo se llama? Capilares, ¿no?, del gasto, y esos gastos del gobierno americano han seguido en ritmo normal, inclusive un ritmo un poco más arriba de lo normal. Así que el gobierno americano sigue gastando igual que siempre. Han cortado y va a haber disrupciones en el funcionamiento de una serie de agencias, obviamente eso es problemático, pero mucho más no pueden cortar el tamaño del Estado. La cantidad de trabajadores federales en Estados Unidos era en los años 60, al final de los años 60, lo máximo, un poquito menos del 4% de todos los trabajadores, ¿no?, de la mano de obra. Es hoy en día 1,5, un poco más. Eh, no hay mucho espacio para cortar, van a crear ineficiencias, pero no van a cortar el gasto en general. Lo que van a hacer es cortar cierto tipo de gastos. Van a cortar Medicaid, o sea, los gastos de salud, por ejemplo, para los pobres. Van a cortar SNAP, que es el programa nutricional, ¿no?, que se llama Food Stamps para la gente, ¿no?, que no tiene lo que comer. Pero no van a cortar los programas de transferencias para las grandes corporaciones. La empresa, ¿no?, la espacial de Musk, ha recibido grandes cantidades de dinero recientemente, contratos, etcétera, etcétera. Así que muy poco razonable esperar, yo diría, que Trump provoque no estoy diciendo que sea imposible, obviamente hay cosas que pasan y uno no debe subestimar, como diría Carlos Chipola, los efectos de la estupidez humana. Pero en principio no debería haber por qué pensar que Trump, lo que se viene por ahí es un ajuste fiscal. Él no es el partido conservador inglés. Él no es, eh, él no es un país subdesarrollado en el cual el Fondo Monetario Internacional obliga al gobierno a cumplir ciertas metas fiscales de ajuste. No es Milei en ese sentido, y podríamos hablar de Milei si cuánto del ajuste fiscal que ha hecho, o sea, ha cortado violentamente el gasto, pero que lo ha cortado de forma no sostenible, pero más allá de eso, que vayan a hacer una cosa similar. Así que en ese sentido no creo que eso sea una de las cosas que se pueda esperar. Eh, Creo que hay un elemento que uno puede tener miedo, es qué hace la Fed con relación a esto, ¿no? Supongamos que la Fed sigue teniendo algún grado de independencia, que creo que le va a costar, puede intentar hacerlo obviamente, va a intentarlo, yo diría, porque lo que está haciendo es intentando legalmente eh, probar los límites de lo que puede hacer el presidente americano, así que creo que va a probar los límites en eso de la política monetaria también, pero no creo que, me parece difícil que el sistema financiero, y que tiene ahí a Besant como, ¿no?, un hombre que trabajaba con Soros, o sea, demócrata, es un hombre gay, casado con otro hombre, con hijos, o sea, no es nada de lo que normalmente uno pinta con Trumponomics, con Trump, no Trumponomics. Pero un hombre que viene del corazón del sistema financiero, que no creo que vaya a querer que haya una interferencia muy grande con el sistema financiero. Obviamente, de vuelta, yo creo que Trump lo va a intentar. eh, pero me parece que lo que va a pasar es lo que ya pasó. La Fed no va a bajar las tasas de interés tan rápidamente. Ahí lo que me parece que es importante pensar es lo siguiente. Ha habido toda una discusión muy grande, el FMI adelante de todo esto, la Gita Gopinath ha hablado sobre esto, de que hay una crisis de la deuda muy importante y peligrosa en el mundo. Cuando ellos hablan de esto, están hablando del aumento de la carga fiscal que hubo y el aumento de la deuda pública que hubo post pandemia. Que es verdad, ha habido las deudas públicas de todos los países han aumentado. Eh, Sin embargo, la gran mayoría de esas deudas públicas, inclusive en los países periféricos, es deuda pública de moneda nacional. Si ustedes miran en Brasil, por ejemplo, aumentó la deuda. Sí, pues aumentó la deuda en reales.
la deuda externa prácticamente no existe. Entonces, los efectos de la subida de tasa de interés americana, que no son inexistentes porque tiene una relevancia, si Brasil bajó las tasas de interés, por ejemplo, Estados Unidos las subió, se les va el cambio en Brasil, hay problemas inflacionarios, la gente se preocupa con el valor del dólar y el Banco Central brasileño, inclusive ahora con un economista que puso Lula, ha mantenido las tasas de interés en niveles muy altos y ha finalmente parado la depreciación del real. Entonces, no es que no tenga efectos, pero no hay ninguna posibilidad de una crisis externa en Brasil ni un problema fiscal. Brasil no gasta más porque no quiere, debo decir. No así el caso argentino. Hay pocos casos que en realidad que hay un problema. Entonces, mi punto es, las tasas de interés de Estados Unidos no van a caer tan rápido, pero tampoco es verdad que hay un problema de crisis de deuda internacional. Y hay puntualmente algunos países como Argentina, inclusive Argentina, es capaz de escapar de estos problemas. Puntual, Pakistán, Sri Lanka, eh, algunos países en África, ¿no? Zambia, Ghana, etcétera, que han dado el default, que han necesitado pero es un número limitado, no hay más que 14 países por ahí que han tenido problemas. No veo que haya una crisis internacional asociada a un problema de la deuda, por cierto, no de la deuda pública internacional, porque inclusive el BIS habla de lo que ellos llaman el Original Sin Redux, ¿no? Yo iba a decir, es el Original Sin Reduction, se ha terminado el Original Sin, la gente ha tomado prestado en mercados internacionales, los países en moneda propia. Entonces, no hay por qué esperar una recesión por el lado de la política fiscal, creo yo, de vuelta, puedo estar absolutamente equivocado. No creo que exista un peligro de que la política monetaria americana, por miedo de una inflación, y debo decir, en este miedo a la inflación, yo tampoco pongo las tarifas porque no creo que vayan a subir las tarifas de forma, creo que las va a usar con China. Creo que puede llegar a poner algún tipo de tarea, ha puesto algunas cosas en el acero, puede llegar a poner algunas cosas con México y Canadá, aunque creo que va a ser mucho más moderado de lo que él ha amenazado hacer. Pero de cualquier forma no creo que tenga un efecto inflacionario muy grande, porque la gente de vuelta se olvida. Los periodos con altas tarifas fueron periodos, por ejemplo, el que el propio Trump siempre habla, el periodo de McKinley en el final del siglo XIX en Estados Unidos, era un periodo de deflación, no de inflación. ¿Por qué? Porque las tarifas lo que hacen es que el nivel de precios es más grande, pero después si va a haber inflación o no, o sea, si va a haber continuados incrementos de los precios, va a depender si hay algún mecanismo por el cual no Yola ya nos había explicado en los años 50, si hay algún mecanismo de propagación. Y como no hay gran poder de negociación en la clase trabajadora, no hay por qué esperar que en Estados Unidos vaya a haber espirales precios-salarios y que los precios salgan de control. Así que no hay ninguna expectativa y por eso no espero que la Fed tenga que subir las tasas demasiado y no me parece que es factible creer que se vendría por esa subida muy alta de las tasas en Estados Unidos una gran crisis internacional. Eh, en donde sí se puede esperar, creo, cosas muy duras y eso tiene efectos globales importantes, es en cuestiones de inmigratorias, en cuestiones, en el caso interno americano del sistema de salud, en el caso internacional, los problemas geopolíticos que genera. Yo siempre digo, en el intento de golpe que hubo en el Brasil en enero 8, un elemento central que creo me parece fue importante es que el gobierno Biden no apoyó el golpe, y creo que eso no es necesariamente garantizado por un gobierno Trump. Así que hay muchas cosas negativas que vienen de Trump, inclusive cuestiones sobre la continuidad del proceso democrático en Estados Unidos. Pero no en términos macroeconómicos, que es lo que yo les puedo decir. Creo que lo que se viene es una economía que va a seguir creciendo como seguía creciendo, con niveles de desempleo relativamente bajos y con una inflación más o menos controlada, la Fed probablemente más lenta en bajar la tasa de interés. Eh, Eso en lo muy cortito plazo que puede servir para pensar el caso mexicano, evidentemente eso a Sheinbaum le da un panorama en el cual si Estados Unidos no entra en recesión, las chances de que México tenga que caer en una recesión son mucho menores y le da espacio, si el espacio lo usan o no es otra cosa, para promover políticas de desarrollo y algunas de esas deberían ser políticas para proteger a la economía mexicana de los choques de estar demasiado integrada a la economía americana. Muchas gracias. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Matías, por... Hola, hola, ¿sí? Sí, 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 oigo. Entonces, No sé si muchas me oyen ustedes. gracias, Matías, por... ¿No me escuchan? ¿Ah, sí?
Sí, ¿Ya te quedó? ¿Ya? escuchamos perfecto. Se te Sí, ya me escucha escuchan en la sala de perfectamente. Zoom. Ahora sí, Claro. gracias. Está bien. Entonces, muchas gracias a nuestro conferencista por la plática. Y estamos abiertos a una sesión de preguntas y respuestas cortita, pero sí estamos abiertos a ese espacio de intercambio. Eh, en el YouTube En el YouTube nos preguntan, o mejor te preguntan, Matías, ¿qué va a pasar con el tema de los aranceles? Alguito ya has hablado, pero si puedes profundizar un poco más en el efecto de los aranceles, sobre todo pensando ahí un complemento en los países latinoamericanos, como que nos espera en ese campo comercial. ¿Alguien más aquí de la sala que quisiera hacer una pregunta, comentario? César. Buenas tardes, doctor. Muy interesante la plática, muchas gracias. Una duda respecto a lo que comentaba de los resultados de la economía de Biden, sobre todo en términos de salario real, ¿no? Es muy interesante porque justo una parte muy importante de la campaña se enfocó en el tema de la inflación, ¿no? Sí. Y cómo eso terminaba por afectar a la clase, a los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si pudiera hacer un comentario sobre esa, digamos, esta distinción entre, o esta diferencia entre la realidad económica, o al menos la realidad que nos muestran los datos, respecto a la realidad percibida, ¿no? Por los votantes, que los llevó a tomar esa decisión. Gracias. Si no hay nada más, entonces ya le regreso la palabra a nuestro conferencista. Por favor, Matías, 10 minutitos para, si puedes, seguir en tus reflexiones. Empiezo por la última y ahí vuelvo a la primera, sobre las tarifas. Yo creo que no hubo ilusión monetaria. Parte de lo que yo estaba intentando decir, y capaz no fui claro, César, ¿no? Eh, Me parece lo siguiente, yo creo que sí, los salarios subieron, pero la vida de la gente no mejoró. La gente no vota por la inflación. O sea, yo no voto si la inflación es alta o baja. Yo voto si mi vida mejoró o no mejoró. Si los salarios se estancaron ahí al final. Si yo estaba recibiendo transferencias y estaba en casa y podía consumir y de repente me hacen volver a trabajar, me aumentó el salario, me aumentaron los gastos con mi vivienda, me aumentaron los gastos con comida, no, tengo menos para gastar en otras cosas. Eh, no quedó claro que, o sea, lo que uno tiene que ver es el estancamiento de los ingresos, pero además, o sea, no corto plazo, como han quedado estancados en mucho tiempo. Entonces yo creo que los demócratas han pagado el precio ahí, no tanto de la inflación de corto. Por eso digo que creo que hay un error en creer que la gente votó por la inflación y la ilusión monetaria, ¿no? Una cosa muy friedmaniana. Yo creo que la gente votó porque está cansada, o sea, han votado a Trump 2 veces y la gente quería a Bernie porque están muy enojados porque no les va bien hace 40 años. Esa es la historia de que agarrás la cosa en lo muy largo y los trabajos son de mala calidad. Entonces, yo creo que la insurgencia viene de que han votado porque no les entregaron lo que querían. Eh, y no hubo una defensa muy explícita de las partes en donde se intentó mejorar la situación de los trabajadores. Pero mi punto es que se quedaron cortos. O sea, se hizo menos de lo que se debía hacer. Entonces no creo que sea irreal, yo creo que es un error suponer que los trabajadores que votaron por Trump estaban iludidos. Yo creo que muchos de ellos saben que Trump no los va a sacar, pero lo votaron porque era una forma de castigar al partido que supuestamente es un partido de trabajadores, pero no lo es, y no lo ha sido en los últimos 40 años. Entonces no creo que haya sido un error. Y no creo que fue la inflación, de vuelta. Eh, Creo que a la gente no le importa si la inflación es alta desde que los salarios sigan creciendo. Si los salarios hubieran crecido mucho más, yo te digo, voy a decirlo más de forma más radical. Yo creo que nos faltó inflación. Si hubiera habido más resistencia salarial y la inflación se hubiera ido al 12% que fuera, mirá lo que te estoy diciendo, que para mí no es nada, pero bueno. No hay ninguna evidencia, por ejemplo, que la inflación, el Banco Mundial, el número que el Banco Mundial te da para decir que si tenés inflación por encima de este nivel te crea problemas es el 40%. No te estoy diciendo que tenemos que tener inflación del 40%, pero es que un poco más de inflación en la cual los trabajadores hubieran ganado,
hubiéramos estado mejor, hubiéramos estado mejor. No me parece que esa es la llave de explicar la derrota electoral. Em, pero bueno, y en el otro había entregado, o sea, la recuperación, yo acá no puse el gráfico, pero la recuperación es la primera recuperación, tenés que irte a los años 70 para una recuperación que no haya sido lo que ellos llaman acá jobless, ¿no? Las otras fueron jobless simplemente porque no hicieron el paquete fiscal, o sea, se quedaron sin hacer paquetes fiscales durante mucho tiempo, y entonces, si sacamos nosotros la conclusión de que hubo una ilusión monetaria, que el problema fue la inflación y que el gran error fue el paquete fiscal, ahí sí el Partido Demócrata no vuelve. Y creo que Larry Summers, que estaba equivocado en todo, y a la víspera de la inflación, él había cambiado, había dicho que Kamala, qué bueno, y el paquete fiscal había sido, bueno, se había dicho todo lo que había dicho, ahora está diciendo que él estaba correcto en todo, sin que la evidencia pruebe nada. La inflación cayó, te acordate, ellos decían, la inflación solo puede caer si hay 10% de desempleo, dijo él. Nunca hubo, el desempleo siempre estuvo bajo, desapareció, porque no tuvo nada que ver con el paquete fiscal, la inflación. Entonces, deberían haber hecho más fiscal, sin tanto miedo en lo monetario y subido los salarios. ¿Qué importa si hubiera habido un poco más de inflación si los salarios estuvieran los salarios reales por encima de la gente más abajo? Esa es la historia. Me parece que ahí está el error, tomarla, y no por la maldad, no que no exista la maldad de las corporaciones, pero que no fue eso la inflación desapareció, no hay ninguna razón para creer que las condiciones inflacionarias estén de vuelta. Acordate, la inflación de los años 70 no era solo que los trabajadores tenían más poder de negociación, era que los países productores de petróleo se habían organizado y subido 2 veces los precios del petróleo muy fuertemente. Esos países, los 5 países fundadores de la OTAN, ¿cuáles son? Irán, Irak, eh, ¿cómo se llama? Venezuela, obviamente. eh, eh, ahora se me van. Es uno de los del Golfo y Arabia Saudita. Y fuera de Arabia Saudita están todos ¿no? intervenidos, golpeados, con restricciones, etcétera, etcétera. No tienen ningún poder serio de subir los precios del petróleo en los mercados internacionales. Lo que hubo que habían subido en este pequeño coso fue la guerra de Ucrania, porque pegó a un gran productor de gas natural y petróleo que es Rusia. De otra forma no hubiera tenido ningún efecto sustantivo sobre estas cosas y cayó de vuelta. Así que, y Estados Unidos es uno de los grandes productores hoy en día, ¿no? Así que no hay poder de negociación ni siquiera de los países productores de commodities ni de la clase trabajadora. Así que no hay ninguna. Estos no son los años 70. Esto es un articulito que escribí para Catalyst. Así que la vilificación de la inflación como un problema grave, si lo toma la izquierda políticamente, o la heterodoxia pensando que es un problema causado por las corporaciones, es un callejón sin salida. Es un callejón sin salida porque está mal. Están las dos cosas muy mal. Entonces, si el Partido Demócrata, que es la izquierda viable en este país, toma esa posición, me parece que cometen un grave error. Y ahí va la cosa de las tarifas. En lo granular puede haber muchas cosas. O sea, yo creo que las tarifas bien usadas no pueden ser parte de un paquete de cosas que ayuden a Estados Unidos a traer empleos industriales a Estados Unidos. Por eso parte de la clase trabajadora americana había apoyado a Trump. O sea, parte de los Teamsters habían salido pro-Trump, etcétera. Había gente en los sindicatos que había quedado, aunque no los sindicatos en general, pero los sindicatos estuvieron formalmente con Biden, con Kamala. Eh, en algunos casos va a tener efecto. Yo creo que Biden hubiera usado, creo, y está usando la política tarifaria como elemento de una política industrial de no necesariamente traer empleos de vuelta a Estados Unidos, pero como protegerse y proteger las cadenas de suministro de problemas que quedaron evidentes, muy evidentes con la pandemia. Creo que había habido un, un repensamiento de eso en la elite del Partido Demócrata, en el establishment del Partido Demócrata, de ahí el nuevo consenso de Washington. O sea, el chico que hizo esto era el Jake Sullivan, alguien que trabajaba con Obama, un hombre de free trade, de todas las cosas, con todas las credenciales, que era ¿no? el advisor ahí para International Affairs de Biden. Así que ellos han cambiado de postura. O sea, son más explícitos que lo van a usar, etcétera. El problema es que Trump es esa versión, no, simplemente on drugs, ¿no? O sea, entonces si uno cree qué va a hacer exactamente con las tarifas, sí, no es muy evidente lo que va a hacer con las tarifas y crea problemas, pero tampoco es algo
que va a generar grandes cambios en términos o claros de para dónde va la producción industrial. O sea, yo no espero que la subida de tarifas genere mucho empleo industrial en Estados Unidos. Si le pone tarifas a un cierto productor de, yo qué sé, lo que fuera, de petróleo de Canadá, Estados Unidos probablemente importa alguna cosa de otro lugar. O sea, hay alternativas, va a haber recambios y configuraciones. Como les dije, buena parte de la producción de algunas cosas de cualquier forma ya se estaba moviendo hacia India y Vietnam, para fuera de China. Otras cosas van a seguir en China. Trump tiene relación y hay negociación con los chinos. Así que no me parece que hay un nuevo capítulo en esto. Lo que me parece es simplemente un capítulo más siniestro de la misma historia y una falta de resolución. Y el peligro que yo creo es que el Partido Demócrata, al tomar, y la heterodoxia, al tomar y debo decir el mainstream también, parte de la revista que yo habíamos editado, ¿no? El Review of Keynesian Economics, que era una idea de traer grupos que no estamos de acuerdo teóricamente, gente como Larry Summers, gente como Paul Krugman, que dio una charla y publicó en la revista, etcétera, pero que había en alguna época, en los años 70, la gente más keynesiana a lo Cambridge, Inglaterra, la gente keynesiana más a lo Cambridge, Massachusetts, que había por lo menos en la política económica preocupaciones similares. Eso se había desprendido, y ellos habían tenido con el nuevo consenso una cosa que era más próxima al monetarismo de Friedman, y se estaban empezando a mover otra vez en una dirección más parecida a la heterodoxia, por lo menos en cuestiones de política macroeconómica, no de teoría. Eh, Creo que eso, de vuelta, ha estado golpeado. Entonces me parece preocupante, pero no espero ni que las tarifas generen eh, cambios muy brutales. Lo que van a generar es mucho ruido. Mucho ruido. Y en el ruido, o sea, es como una cosa de magia. Vos estás mirando acá y te están metiendo la mano en el bolsillo por allá y no te diste cuenta. Entonces yo creo que hay un elemento, lo que Jamie Galbraith tiene un libro que, si ustedes no lo leyeron, yo lo recomiendo mucho. Es un libro que es, en alguna medida, un homenaje a su padre. Su padre tenía un gran libro, ¿no?, sobre el nuevo estado industrial, del final de los años 60, y Jamie tiene un libro sobre el estado de Predator State, que yo ya como Estado depredador. depredador, justamente, gracias. Yo estoy como, ¿no?, el chiste del portugués que se fue a vivir a Inglaterra y no aprendió el inglés y se olvidó el portugués. Y yo ya no hablo ningún idioma, pero el estado depredador. Y creo que hay un elemento muy, muy evidente, y debo decirlo, lamentablemente, no es solo en el Partido Republicano. O sea, recuerden, los Clinton era gente de clase media, son millonarios. En 40 días después que Kamala asumió la candidatura a la presidencia americana, levantaron $1.000 millones. $1.000 millones. Sacaron más dinero que los republicanos. Eh, Así que estamos hablando, o sea, ¿cuál es el partido de las élites? Son los dos. Esa conjunción de cosas me parece muy peligrosa, porque no hay nadie ahí para pelear por las cosas que estamos hablando. Entonces, los consensos que van a quedar me parecen muy, muy problemáticos y pueden ser muy duraderos y pueden tener consecuencias muy siniestras. Esa parte me preocupa más. No me parece que las cosas de corto plazo, o sea, este estado de cosas en lo que no se resuelve y el neoliberalismo no termina de morir, favorece a las políticas neoliberales. Es eso lo que me parece que es en donde estamos, lamentablemente. Muchísimas gracias, el doctor Vernengo, por sus reflexiones, por ayudarnos a entender un poco mejor tanta turbulencia en la economía mundial y estadounidense, sobre todo contemporánea, ¿no? Seguimos entonces mañana a las 9 de la mañana con la mesa con la mesa 4 de política fiscal y monetaria. Entonces nos vemos aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas a las 9 de la mañana y por YouTube en la sala de videoconferencias del Instituto, en el canal de la sala de videoconferencias del Instituto. Muchísimas gracias a todos, sobre Y todo a nuestro conferencista, muchas y nos gracias, vemos hasta Matías. mañana. Gracias, Y Alicia. Gracias, felicidades. Mónica. Y Gracias a faltó, todos. oye, nada más faltó, pero allá, las tasas de interés y las hipotecas, que es otro rollo, pero queda Sí. te tenemos que invitar nuevamente. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Chao, chao.